Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy vamos a ver cómo hacer para plantear los objetivos que queremos para nuestro negocio. Es decir, cuál es el camino para llegar hacia esa meta que proyectamos de nuestro negocio ideal. Que puede ser hacer 1 millón de dinero, que puede ser tener 10.000 ventas, que puede ser tener tantos seguidores. Los objetivos pueden ser diferentes de acuerdo a quién esté del otro lado, es decir, a quién está encarando el negocio. Vos podés tener un objetivo, yo puedo tener otro y Pirulito puede tener otro. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer todos para lograr esos objetivos. Lo primero que tenés que pensar cuando te vas a plantear qué objetivo va a tener tu negocio es que te preguntes ¿qué querés conseguir? Tan simple como eso. Lo que te decía al principio. ¿Qué querés para tu negocio? ¿Hacer 20 ventas semanales? ¿Hacer 2.000 ventas por mes? ¿Tener una ganancia de tanta plata? ¿Llegar a que tus cuentas en las redes sociales tengan tantos seguidores? Y de acuerdo a eso, luego convertirlas en ventas. Los objetivos van a variar de acuerdo a, como te digo, quién esté del otro lado. Entonces, lo que yo te voy a ayudar hoy es en ver cómo puedes hacer para llegar a eso. Lo primero que te voy a recomendar es que pongas metas reales y que sean a corto plazo. Está perfecto que tengas metas a largo plazo, es decir, un objetivo mayor, que tengas ambición, que sueñes, no está mal. Pero el tema es que puedes diferenciar esas metas a largo plazo de las que son a corto plazo. Porque si nosotros solamente tenemos una meta a largo plazo, lo único que vamos a lograr es que cada día nos cueste un poco más y que nos sintamos mal, que nos sintamos frustrados o que sientas que nunca llegás a lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque en general una meta muy alta es a largo plazo y si uno no tiene metas a corto plazo, se siente que nunca llega a eso. En cambio, si por ejemplo yo me planteo, bueno, voy a empezar con este negocio de uñas de las press-on nails y mi objetivo es lograr 3 ventas al mes. Para empezar, ¿sí? Es poco, sí, es poco, pero bueno, vamos a tranqui, ¿sí? Una meta real, posible y a corto plazo, es decir, en un mes. En un mes no es lo mismo que una meta de decir tener 50.000 clientes que lo vas a lograr en años, ¿sí? O quizás digas, bueno, mi meta es que para el año siguiente, o sea, hoy estamos en, no importa el cambio de año calendario, sino más bien tu año calendario, es decir, hoy estamos en agosto y digo, bueno, para dentro de un año de mi negocio, es decir, en agosto del 2021, yo quiero ya haber vendido 10.000 unidades de press-on nails. Y quizás que todavía no arrancaste te suena como algo medio imposible, pero en realidad si vos te planteas bien las cosas, vas a poder lograrlo. Hay formas de que lo logres e inclusive te puede pasar que lo logres antes de tiempo. Por ejemplo, esta meta a corto plazo que yo te contaba. ¿Se acuerdan en el video anterior que dijimos que vamos a usar de ejemplo como si yo abriera mi propio emprendimiento o negocio de press-on nails? Que le pusimos de nombre y hablamos de todo lo que es la imagen de la marca, logo, etcétera, etcétera. Y le pusimos de nombre Dani Nails. Bueno, vamos a hacer de cuenta que vamos a proyectar que Dani Nails va a vender 3 sets por mes. Pero ¿qué pasa? Hice toda la tarea bien, todos los pasos que te vengo explicando desde el inicio del curso, hice bien la tarea. Estoy teniendo más repercusión de lo que quizás tendría orgánicamente si yo no hubiese hecho nada más que subir una foto tipo catálogo, que ya vimos que está muy mal hacer eso, pero mucha gente lo hace y alguna que otra venta obtiene. Entonces, si no tenés ganas de hacer todos los pasos que yo te estoy comentando, puedes igual tener ventas, no digo que es la única fórmula que existe, pero como siempre te digo, te aseguro que si haces todo como yo te vengo diciendo, vas a tener muchas más ventas y va a ser más fácil para vos vender y tener más éxito en tu negocio.
Entonces, si por ejemplo yo me planteo esta meta de a corto plazo de vender, dijimos 3 sets en el mes, ¿no? Y de repente, como hice todo bien, tengo más llegada a la gente, me estoy conectando emocionalmente con los potenciales clientes que vendrían a ser mis seguidores y logro hacer 4 ventas en vez de 3 mi primer mes. Para mí eso va a ser un éxito tremendo porque superó mi meta real. Entonces, con esto lo que quiero decir no es que te creas menos y te pongas metas muy bajitas. O sea, que las metas sean reales, que vos creas que podés lograrlo. Pero por eso te digo, que sean reales. Porque si yo digo, bueno, el primer mes voy a vender 50.000 sets, no sé, pagando mucha publicidad y teniendo un gran equipo de marketing y demás, obviamente podés hacerlo. Pero ahí ya estamos hablando a escala empresa, con mucha gente trabajando para eso y demás. Y acá vamos a empezar tranqui, despacito, desde abajo. Entonces lo que yo intento hacer con este curso es mostrarte cómo podés hacer para asemejarte lo más posible a una gran empresa, haciendo un poquito de cada área. Porque al principio de cada negocio y emprendimiento vas a ser vos nada más el que esté haciendo todo lo de este negocio. Desde comprar los insumos, la producción, la logística, es decir, empaquetar y realizar el envío, la promoción en las redes sociales, la venta, la atención al cliente, o sea, cada uno de esos mensajes que recibís preguntando por los productos, hacerle la explicación, etcétera, y el cuentito para que te compren. Todo lo vas a tener que hacer vos, por lo menos al principio, excepto que cuentes con un capital considerable como para delegar tareas. Pero cuando recién estás iniciando no es algo que te recomiende. Si después, cuando ya el volumen de pedidos y ventas sea un poco más grande y no te dé el tiempo físico para que puedas ocuparte de todo vos, está bueno delegar. Y en ese caso, si nos vamos a lo que es delegar tareas, está bueno que si vas a delegar tareas, como por ejemplo, no sé, si antes vos hacías las cajitas del packaging a mano, mandarlas a hacer. Que si vos te encargabas de todo lo que es redes sociales, contratar un community manager. Todo ese tipo de cosas, de delegar tareas, está muy bien, pero ojo, cuando llegues a ese punto vas a tener que tener en cuenta que la persona que contrates para ese tipo de tareas o delegues ese tipo de tareas tiene que ser alguien que entienda cuál es la visión de tu negocio y qué es lo que vos querés transmitir. Porque muchas veces pasa que cuando uno tiene su propio negocio, siente o piensa que nadie va a hacer las cosas como uno. A mí me pasó en un emprendimiento que tenía antes, en el que trabajaba antes, que me pasaba eso. Yo quería hacer todo, porque sentía que nadie iba a hacerlo como yo, digamos, con la dedicación que uno le pone a el producto, ¿no? Hasta que, bueno, empecé a aflojar porque no daba más. No me daba el tiempo, no me daban las 24 horas del día para hacer todos los pedidos que tenía. Y también era algo que era personalizado, entonces tampoco, como esto de las press-on, entonces no me daba mucha posibilidad de poder estoquearme o hacer trabajos en serie, como les explicaba antes, de qué son los trabajos en serie. No es que podía ponerme a, no sé, hacer 20 del mismo diseño, por ejemplo, y tenerlo guardado y cuando lo pidieran ya enviarlo más rápido y demás, porque eran todas cosas personalizadas. Entonces era muy complicado, digamos, llegaba un punto que tenía tantos pedidos que no me daba el tiempo para, digamos, atender a todos esos pedidos en el tiempo que la gente pretendía. Entonces tuve que poner a otras personas a que me ayuden, y al principio y durante un largo tiempo como que yo estaba atrás todo el tiempo y decía,
ay no, pero cuidado con esto, no, pero esto es más así, pero esto más así. Y sentía que por más que pusieran toda la buena voluntad del mundo, nadie entendía, como yo, el concepto de el producto final, que cómo tenía que estar presentado, o sea, cómo tenía que quedar para que la persona cuando abra el paquete lo reciba y no pierda esto que hablábamos antes de la imagen de la marca. Es decir, yo estaba en cada detalle. Entonces, eso es algo que, ya les digo, la experiencia de haber transitado por eso me hace hoy aconsejarles que se relajen un poco cuando lleguen a cierto punto, que tengan un volumen de pedidos que necesite gente que los ayude. Relájense un poco y rodéense de personas que entiendan a dónde apuntan ustedes, porque por más que, o sea, eliminen de la ecuación, esto es un negocio, es dinero, ¿sí? Eliminen de la ecuación a la mamá, al hermano, a la amiga, etc. Si esa persona no está entendiendo de qué va el producto o el negocio, no importa, ¿sí? Que sea la amiga o la mamá o lo que sea, no la tengan en cuenta, ¿ok? Porque acá estamos hablando de un negocio que nos da ingresos para poder vivir, ¿sí? Entonces, si logramos separar eso y rodearnos de gente capacitada y que realmente entienda y pueda hacer crecer nuestro negocio, es decir, ¿vieron la frase de si no suma, que no reste? Exactamente lo mismo, o sea, no pongan nunca a nadie que sea por conocido o por amistad o por lo que sea en lo que es un negocio. Pero bueno, acá estábamos con el tema de las metas. Antes de lanzarte con todo esto, o por lo menos mientras vas iniciando, estaría bueno que tengas un cuadernito o en un bloc de notas del celular o en la computadora, en donde estés acostumbrado y te quede más cómodo y en donde lo veas constantemente, donde puedas verlo fácilmente, que te anotes estas metas a corto plazo y a largo plazo que tenés. Que no hace falta que sean 1.000.000, ¿sí? Pueden ser 2 o 3 o una, pero no sé, hacete un lindo cartelito con colores, con lo que a vos te guste y te lo pones de fondo de pantalla del celular o te haces un cuadrito y lo pegás en la pared, que lo veas constantemente mientras estés trabajando. Eso te va a hacer no perder el norte y que siempre estés, cuando sientas que estás cansado o que estás decayendo o que, no sé, por ahí sentís, hay momentos en los que uno se nubla y por más que te esté yendo bien, o sea, vos lo pensás en frío, ¿no? Y decís, si lo pensás en frío te das cuenta que te está yendo bien, pero capaz, no sé, te pasa un momento así que nos pasa a todos, que uno está agotado y demás. Ver eso constantemente te va a hacer que no pierdas el norte, que tengas tu objetivo ahí visible y puedas continuar y seguir creciendo. Y después, lo que te quería decir con respecto a esto de las metas, de por qué es mejor tener muchas metas a corto plazo, porque estos son los escalones de esa escalera que vamos a ir subiendo paso a paso hasta llegar a esa meta a largo plazo, que sería la cima de esta escalera, ¿no? Para llegar a esa cima tenemos que ir pasito a pasito subiendo escalón por escalón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llegaste a esa meta? Ya superaste todos los escalones y llegaste a esa meta. No pasa nada, planteamos nuevas metas. Que si la meta a largo plazo inicial era vender 10.000 sets o 50.000, no sé cuánto dije, entonces vamos a poner una meta un poquito más ambiciosa. Pero en el medio voy a poner varias metas cortitas, o sea, a largo plazo, más chiquitas, más reales y más posibles. Cosa de que yo, cada vez que logre una de estas, tenga como una inyección de dopamina y me llene de energía para seguir avanzando. Eso es lo importante, que cada paso que des lo sientas como un triunfo. Eso es lo que va a hacer que nunca pierdas las ganas, el entusiasmo de ir creciendo. Y eso es lo que te va a dar la fuerza para seguir
capacitándote en el tema, ya sea en lo que es la venta online, que es lo que hoy en día te va a funcionar, porque por más que vos tengas el sueño de tener una boutique, por ejemplo, si habláramos de locales de ropa, si habláramos de que querés lanzar tu marca de ropa, por más que tu sueño sea poner una boutique, en el siglo en el que estamos, en la sociedad en la que estamos, súper globalizada, recontra millennial, puedes tener tu boutique, por supuesto, no digo que no, pero lo que va a hacer que ganes dinero de una forma más rentable es teniendo una tienda online. Por eso, como te decía antes, es importante que armes muy bien tus redes sociales y que tengas una página web. Acordate que te dejo el enlace a la página de los chicos que me están ayudando con mi propia página web, que como te mencionaba en el video anterior sobre la importancia de tener una página web, deberías tener la tuya para que tu negocio sea mucho más profesional.